Economía de guerra. La economía de guerra es una situación bélica o de catástrofe en la que el gobierno toma el control de la gestión recursos económicos. Todo ello implica medidas como la movilización de la población, el racionamiento, el control de la producción y el autoabastecimiento. Cuando un país se embarca en una guerra, el conflicto se desarrolla en todas las áreas. Por ello, es vital no descuidar la economía nacional. Es aquí donde entra en juego la denominada economía de guerra. Así, el Estado, tomando las riendas de la economía, dará prioridad a las necesidades del ejército, pero intentando no olvidar a la población. La economía de guerra implica volcar todos los recursos de un país en la contienda, esforzándose no solo al máximo en el plano militar, sino poniendo la producción al servicio de las necesidades del ejército. Esto supone que no solo se movilicen soldados hacia el frente, sino que la población civil también sea movilizada como mano de obra. Hay formas muy distintas de dirigir una economía de guerra. Sin embargo, sí que existen una serie de medidas económicas bastante habituales en esta clase de situaciones. El Estado en una economía de guerra. En primer lugar, cabe destacar que, al tratarse de un enfrentamiento bélico entre países, serán los Estados los que asuman el control de la economía nacional. Así, los gobiernos tienen un gran poder a la hora de tomar medidas económicas. Uno de los grandes temores en la guerra es la hiperinflación, muy destructiva para la economía de un país. De ahí que haya una gran intervención en política monetaria para controlar un incremento desbocado de los niveles de precios. Estas medidas pueden ir desde el establecimiento de nuevos impuestos a la confiscación de bienes y propiedades. Y es que, en un escenario de guerra, el ejército goza de prioridad de recursos. Todo ello puede conducir a una situación de racionamiento de alimentos en la que se establezca un sistema de cartillas. El abastecimiento en las economías de guerra. En línea con el abastecimiento de alimentos, el Estado también establece un férreo control sobre el sector primario. Por ello, dirigirá y supervisará la producción de alimentos, prestando especial atención a la agricultura y a la industria alimentaria. Si los alimentos están racionados, igualmente deben aprovecharse los recursos energéticos. Así pues, se toman medidas para sacar el máximo partido de los escasos recursos energéticos. Se han dado numerosas experiencias en las que, por ejemplo, los combustibles y la luz se han racionado. Precisamente, en una guerra, un Estado debe ser lo suficientemente fuerte como para contar con los recursos necesarios sin depender de terceros países. Todo ello conduce al autoabastecimiento. En otras palabras, un país en guerra suele encaminarse hacia la autarquía. La industria, las economías de guerra. En el plano industrial, la guerra requiere una industria fuerte. De ahí que cobre importancia la industria pesada, cuya producción de material bélico aumentará de manera espectacular. Para poder sostener esa industria es necesaria una gran mano de obra, por lo que se moviliza a la población para trabajar en las fábricas. Igualmente, la urgencia de la guerra, conduce en numerosas ocasiones a transformar la industria civil en una industria destinada a la producción de material militar. Así, las fábricas de automóviles pasan a producir carros de combate, la industria de la aviación civil fabrica aviones de combate o los astilleros civiles construyen buques de guerra. Bonos de guerra. Financiar una guerra es una tarea especialmente compleja. Así, ante el titánico esfuerzo bélico, económico e industrial, muchos gobiernos optaron por emitir bonos de guerra. Se trataba de títulos emitidos por el Estado que, al cabo de un tiempo, ofrecen una cierta rentabilidad a las familias y empresas que los adquieren. Sin embargo, el riesgo de este instrumento se encuentra en que, tras la guerra, la economía y las finanzas nacionales se encuentran seriamente afectadas, lo que complica el cobro de los intereses. Un conflicto bélico obliga a adaptarse a toda sociedad que lo sufre, no solo porque tiene que mandar a soldados al frente sino porque hay que pagarlo. Como ha apuntado Nicholas Mulder en la revista Foreign Policy, cuando una sociedad cambia el paso hacia una postura de guerra, esto no solo ayuda a superar la crisis sino que cambia para siempre.
Pero, ¿qué es la economía de guerra? ¿Cuándo se ha usado y qué cambio supone para una sociedad? La definición más amplia de economía de guerra sería el modelo económico que se establece en una sociedad para hacer frente a un conflicto, por lo general armado. Las invocaciones a estos modelos significan multitud de cosas, desde cambios en la productividad, pasando por pedir sacrificios de los ciudadanos en su vida cotidiana y llegando hasta reformas políticas. Por lo general, cuando se habla de economía de guerra, el gobierno o los dirigentes políticos se refieren a centrar todos los esfuerzos económicos y poner en marcha una movilización general de la sociedad para apoyar el esfuerzo bélico, no solo a nivel de soldados en el frente sino a nivel de producción. Los cambios dependerán mucho de qué papel se juegue en la contienda y la cercanía del frente. El objetivo consiste en manejar la economía de tal manera que se termine por ganar la contienda sin descuidar a la población. El objetivo de la economía consiste en manejar la economía de tal manera que se termine por ganar la contienda sin descuidar a la población. Si se está en primera línea, lo normal es que las autoridades tiendan al autoabastecimiento, tanto militar como de recursos. Un buen ejemplo es el caso de Gran Bretaña durante la primera fase de la Guerra Mundial, cuando el comercio con Estados Unidos se veía perturbado por la guerra submarina que desarrolló Alemania. En cambio, si se está más alejado del frente, como le ocurrió a los estadounidenses en la misma contienda, se suele optar por un mayor intervencionismo estatal que centralice y canalice los esfuerzos económicos para obtener el máximo rédito militar en el campo de batalla. Por eso, durante el establecimiento de una economía de guerra no es raro que se cambie lo que producen las fábricas, se centralice la producción agraria o se creen nuevos impuestos. También hay gobiernos que optan por emitir bonos estatales especiales mediante los cuales los ciudadanos pueden dar dinero al Estado directamente a cambio de un pequeño interés que se recuperará cuando termina la contienda. James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas, escribió en 2001, tras los atentados del 11S, que en la economía de guerra, la obligación pública es hacer todo lo necesario para apoyar el esfuerzo militar, proteger y defender el territorio nacional y, en especial, mantener la seguridad física, solidaridad y moral de la población. ¿Es beneficiosa la economía de guerra? Aunque hay autores como Seymour Melman que argumentan que durante la Guerra Mundial en Estados Unidos los negocios florecieron, llegaron oportunidades económicas, se vivió mejor y, la guerra, dejó dinero en el banco a todos los que participaron en el esfuerzo, hay otros autores que no están de acuerdo. Los países con economía de guerra puede que emerjan de los conflictos con una economía más fuerte de la que tenían antes de la contienda. Claros ejemplos de esto fueron Estados Unidos y Japón tras la Guerra Mundial y Corea del Sur tras la Guerra de Corea, aseguran desde el banco suizo ING Bank. En el lado contrario, podríamos encontrar al economista francés Jean-Baptiste Say que, a principios del siglo XIX, aseguró que los costes de la guerra siempre son superiores a las ganancias directas. La afirmación de Say se basaba en que los civiles y militares que morían en una guerra iban a producir más riqueza a lo largo su vida si no hubieran muerto que el rédito económico que se podía obtener de la guerra.